que cambió la historia del mundo. Hubieron muchas cosas que cambiaron, pero lo que más ha afectado la historia de la humanidad, desde que existe el hombre hasta el presente, lo que más corazones ha transformado, lo que más libros ha inspirado, lo que más películas ha inspirado, lo que más enseñanzas y prédicas ha inspirado, ha sido lo que aquel carpintero llamado Jesucristo llevó a cabo durante aquel calvario hasta terminar en aquella cruz. Lo que hizo Jesús cambió el rumbo de la historia. Existieron grandes hombres en la historia que hicieron grandes hazañas, pero ninguno se acerca a lo que Jesucristo mismo hizo. Existieron hombres que a través de ejércitos y a través de mucho poder hicieron grandes cambios en naciones enteras, pero hubo un hombre llamado Jesús que sin haber utilizado ni una sola arma, ni una sola munición, hizo que millones y millones de corazones se rindieran ante sus enseñanzas, ante lo que él predicó. ¿Cómo será que hoy, más de 2000 años después, más de 2000 años más tarde, de lo que aquel carpintero enseñó por las calles de Galilea, de Judea y de toda aquella región, nosotros mismos nos convocamos aquí en este lugar, en este salón. Nosotros mismos hemos traído quizás a nuestra familia y hemos separado tiempo de nuestra vida. Pero ¿qué será aquello que Jesús hizo para convocarnos, para transformar tanto la humanidad? ¿Qué será aquello que Jesús hizo para que existan hoy tantos corazones cautivos y yendo en pos del Maestro? ¿Qué será? ¿Qué será eso tan inquietante que hace que estemos sentados en este lugar? Yo no creo que estemos en este lugar porque yo sea lindo, ni porque hemos comprado una estufa, ni porque lo han invitado. Hay una necesidad en cada corazón, lo quiera reconocer o no. Hay una necesidad insaciable que no puede ser saciada con otra cosa más que con la comunión con nuestro Padre, con el Señor. Usted puede dar todas las vueltas que quiera en su vida, puede buscar en todos los lugares, puede intentar llenar ese vacío con dinero, con fama, con mujeres, los hombres, y con hombres, las mujeres. Puede intentar llenar ese vacío con cosas materiales y no materiales, pero no habrá absolutamente nada que pueda ocupar el lugar que en su corazón está destinado para que lo ocupe Jesús. Mientras que usted no vaya a la fuente, usted va a seguir errante toda su vida sin encontrar saciedad. Pero si usted toma la inteligente y sabia decisión de postrarse ante los pies de aquel Maestro, yo le aseguro que su vida se llenará de plenitud, de paz, de amor, de gozo. ¿Cuántos me dicen amén por eso? No hay otro lugar. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué es tan importante? Como dice esa adoración que canta Franci, la canta Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas mejor de mi destino y me dejas con la mía seguir haciendo mis cositas? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven pronto a mi encuentro y da sentido a mi camino.
Muchas personas pretendieron ser más célebres que tú. Los Beatles pretendieron ser más célebres que el Señor mismo. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué pasa con la muerte que no pudo contra ti? ¿Por qué si eres tan perfecto, tan grande, tan blanco, tan puro, te fijas tú en mí? ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Por qué pusiste tu mirada excelsa en alguien como yo? Pero sin embargo, su amor no tiene dimensión para nuestra mente. Él nos amó, Él te amó. Él amó a mi padre, a mi madre, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a los que están en la cárcel, a los que están en los hospitales, a los que están en la calle, a los que están en la política, a los que son ricos, a los que son pobres. Él amó a todos, a los que están aquí adentro y a los que están afuera también los amó el Señor. Y sin embargo el Señor, por medio de ese amor, decidió llevar a cabo un gesto, un sacrificio como no hubo en la historia de la humanidad. Pero yo quisiera graficarlo, y yo sé que la iglesia me va a prestar atención. Yo pido su atención por un momento, porque yo quisiera dar a entender. Yo voy a invitar a 3 niños que yo había pensado. Yo dije, cuando llegue la Santa Cena quiero que sea lo más clarito posible. Y hay 3 niños, que uno es Benjamín, el otro es Salvador y el otro es Jesús, se llama, hijo de Maxi. Yo les pido que pasen. ¿Dónde están? Ahí debe haber en la escuelita dominical, deben estar los otros 2. Venga, pase por favor, lo recibimos con un aplauso. Benjamín, en serio. Él es hijo de Cristian, así se reconocía en los tiempos de la Biblia. Goliat, hijo de tal. Bueno, él es Benjamín, hijo de Cristian. Él es Salvador. Miren los nombres bíblicos que tenemos. Se van al cielo seguro ustedes con ese nombre. Benjamín, Salvador y Jesús. Tenemos el Nuevo, el Antiguo Testamento, acá tenemos todo. Vamos a hacer una ejemplificación de lo que significó este sacrificio. ¿Cuántos me van a escuchar? Usted venga conmigo, Jesús, y quédese por favor acá. Acá quédese, por favor. Y usted, Él es Dios y Él es el hombre. Él es Dios y Él es el hombre. Escuchen esto, iglesia. En el principio de los tiempos, el hombre y Dios caminaban juntos de la mano. El hombre y Dios y el hombre, caminaban juntos de la mano. Usted tome la mano de él y vaya y camine para allá, por favor. Creador y creación. Padre e Hijo. Vengan para acá también. Padre e Hijo, creador y creación. Hacedor y hechura. Dios y hombre. Había una comunión entre ellos. Dios había creado al hombre y lo amaba. Dios estaba enamorado de su creación, del hombre, y todo estaba fantástico, todo era perfecto, hasta que un día, como en toda novela, apareció algo que rompió esa unión. Apareció algo que rompió este vínculo. ¿Qué fue eso que apareció? Se llama pecado. Fue el pecado del hombre lo que generó esa separación que hubo. Ese caminar de la mano se convirtió en un abismo de distancia. El pecado hizo que el hombre y Dios se separaran. Lo que antes era un caminar juntos,
se convirtió en una ausencia. Lo que antes era una unión se convirtió en separación. Lo que antes era cercanía entre el hombre y Dios se convirtió en distancia. Lo que antes era presencia se convirtió en ausencia. ¿Pero por qué? A ver, dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hay nada que relacione a Dios con el pecado. No hay absolutamente nada que relacione al Señor con el pecado. Dios y pecado, iglesia, son agua y aceite. No hay nada de pecado en Dios, ni nada de Dios en el pecado. La naturaleza de Dios no admite ni siquiera un lunar de pecado. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. La esencia de Dios es perfección. Dios es excelso. Él es inmaculado, sin manchas, no corrompido ni corrompible. Él es blanco como la lana. Desde el preciso instante en que el hombre dejó entrar al vínculo, al pecado, sacó a Dios del círculo. Nunca pudieron haber sido tres en armonía. O el hombre dejaba afuera a Dios o el hombre dejaba afuera al pecado. Y el hombre optó por dejar afuera a Dios. El pecado entró en la humanidad. Y había un abismo de distancia. El hombre emprendió un camino de soledad, solo. Un camino de soledad y dolor. Ahí está, no se vaya a marear. Ahí está. El hombre, escuchen esto, el hombre emprendió un camino de soledad y dolor alejado de aquel que le había dado vida, que le había dado aliento de vida. Fue ahí cuando el hombre empezó a sentir fuertes pinchazos en su alma por la consecuencia de pecar. ¿Cuánto me siguen? Amén. Y paulatinamente, ahí nomás, fue corrompiéndose todo cuanto el hombre tenía. El pecado fue penetrando en la humanidad, trayendo dolor y sufrimiento y devastando todo a su paso. La simiente del hombre yacía impregnada del pecado que alcanzaría también a cada generación. El pecado había corrompido todo lo bueno que Dios había creado para el hombre. Si usted me pregunta cómo se llama este relato se llama La noche más oscura. Sin embargo, en un momento de la historia el hombre decide hacer algo para acercarse nuevamente a Dios. El hombre quería acercarse nuevamente a Dios. Y ahí es cuando el hombre comienza ese animal, también tiene un significado. En medio de ese dolor el hombre intentó reconciliarse con Dios y acercarse nuevamente, para lo cual ofreció sacrificios que tenían la finalidad de ser expiatorios. Yo le pido a Sandy que se arrodille y que levante el peluche, así como eso. El hombre, animales que con su muerte pagaban el pecado que el hombre había cometido, ya que la paga del pecado es muerte. Ese corderito, ese carnero, era el animal que con su muerte pagaba el pecado del hombre que lo sacrificaba. Esa reconciliación entre Dios y hombre no era ni duradera ni perpetua, ya que le era imposible al hombre no volver a ¿qué? A pecar. Tarde o temprano la grieta perduraba y el abismo seguía separando. Por más que el hombre ofrecía sacrificios expiatorios, no era suficiente. Ese sacrificio no era perfecto. Fue entonces en medio de esta realidad, iglesia, que Dios
decide hacer algo al respecto. Fue entonces cuando Dios decide implementar una solución definitiva. El amor de Dios hacia el hombre era tan grande, tanto amaba Dios al hombre, que Dios decide hacer algo casi imposible de dimensionar para la mente humana. ¿Qué fue lo que decidió hacer el Señor? Entregar a su hijo. Él ofreció a su propio hijo como sacrificio perfecto, Amén. por medio del cual la inalcanzable distancia que separaba a Dios del hombre sería subsanada y puesta al alcance de cualquiera que quisiera ser parte y aprovecharlo. Por eso ese versículo de la Biblia, San Juan 3:16, lo dice tan claramente y es tan conocido ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito como ofrenda expiatoria, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos aplauden al Señor? Le pido al hombre, por favor, venga, ya deje ese cordero. ¿Le puede dar la mano acá? Ya la distancia... No nos daba el bolsillo para traer uno de verdad, pero ya la próxima. Por favor, pasen acá adelante. La distancia que antes era abismal entre Dios y el hombre llegó a ser cubierta por el acto voluntario de este hombre del cual yo les hablo, que cambió la historia del mundo. Y si hay alguien por quien estamos aquí presentes, profesando una fe y haciendo cosas y diciendo cosas y batiendo las palmas, es por lo que hizo Él, Jesús. Pero este relato se llama La noche más oscura. Y se viene la parte más difícil. Ese sacrificio se llamaba Jesús y habría de ser el acto voluntario de aquel Galileo el que cambiara el destino de la humanidad para siempre. A sus 33 años, yo tengo 33 años, Jesús cuando fue crucificado, tenía la edad mía. A sus 33 tengo. A sus 33 años, después me fijo bien por la duda. A sus 33 años, escuchen esto, y luego de haber impactado toda una región con sus enseñanzas y poder, aquel carpintero se encontraba, escuche esto, iglesia, porque acá es donde más o menos empezamos a dimensionar un poquito este acto voluntario. A sus 33 años y luego de que Jesús había impactado toda una región, sanando enfermos, predicando una palabra renovadora para la época, chocante, impactante, era un revolucionario. Era alguien que marcó un antes y un después, porque hasta donde él enseñó se entendía otra cosa. Pero a partir de lo que él enseñó, aún en la actualidad nosotros nos seguimos nutriendo de esa sabiduría. ¿Cuántos lo hacen? Amén. Y a esos 33 años Jesús se encontraba ante la noche más oscura de toda su vida. Un jueves por la noche hubo un pintor que retrató ese cuadro, esa escena, queriendo personificar cómo habrá sido Da Vinci, se llamaba, y él fue, si no me equivoco, quien pintó el cuadro Amén. La Última Cena. Amén. Esa pintura donde está Jesús con sus discípulos. Según la tradición, fue un jueves por la noche. Jesús se encontraba a poquitas horas del rigor.
Fue en esa noche, la noche más oscura. Aquella noche no sería como las demás, ya que la oscuridad de aquella noche no tendría precedentes. Aquella oscuridad era aún más intensa y más profunda. La noche más oscura traía consigo la hora del dolor. Había llegado el momento de consumar el sacrificio. La noche más oscura, iglesia, venía con un beso triste y fingido de alguien a quien se había amado tanto como a un hijo. La noche más oscura traía el último pan compartido de una mesa que ya no repetiría historias de milagros y relatos fascinantes en las calles de Judea. Era la noche más oscura de esta persona. La noche más oscura no tendría sueño ni descanso reparador. Yo imagino que esa noche de jueves muchos habrán dormido, pero él no pudo dormir. Porque cuando terminó de partir el pan con sus discípulos, él dijo: vamos a orar. Y fue y oró. Y los discípulos se quedaron dormidos. Y en medio de esa noche fue cuando en la oscuridad irrumpe un grupo de soldados armados, guiados por Judas. Jesús no durmió. Esa noche el maestro habrá tenido ojeras como las que usted nunca habrá tenido. Fue la noche más oscura. Esa noche oscura no tendría el lujo de poder dormir. Solamente sería un lujo pasado. La noche más oscura traía frío, golpes, azotes, humillaciones y el desparramo despavorido de aquellos a los que en más de una ocasión se les llamó hijitos míos. Jesús, iglesia, se sintió solo. 3 años él había estado con 12 y esa noche se hizo el desparramo. Cuando las papas ardieron, uno se fue para allá, otro para allá, corriendo, velando por su vida. Quedó solo. En la noche más oscura implicaba ir de acá para allá y de allá para acá, y al concilio encadenado, y a Herodes encadenado, golpeado, escupido, y a Pilato. La noche más oscura implicaba ir de acá para allá, pero siempre sabiendo una cosa, que el destino era el mismo, la cruz. Todo eso traía la noche más oscura de aquel que decidió hacer semejante gesto de amor. Fue necesario, iglesia, para que pudiera llegar un nuevo amanecer en la humanidad, que hubiera una noche fría y oscura de sacrificio agónico. Para que pudiera llegar un amanecer en la historia de la humanidad fue necesario. Y usted se preguntará por qué. ¿Por qué semejante acto? ¿Por qué semejante hazaña? ¿Qué fue lo que motivó a este hombre a pasar esa noche de jueves en medio del frío, en medio del dolor, en medio de los golpes, de las humillaciones, de la soledad? ¿Qué fue lo que motivó a este hombre a sostener esa convicción hasta el punto mismo de llegar al Calvario, a esa cruz? ¿Quiere que le diga la respuesta? La respuesta es amor. Fue su amor. Y no fueron, como dice una frase que leí una vez, los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz del Calvario, fue su amor por ti. ¿Cuántos aplauden al Señor? Cientos de
años antes de aquella noche oscura de jueves, había un hombre al que le llamaban profeta, que él había escrito unas palabras que detallaban cómo sería aquella noche. El profeta se llamaba Isaías. Y Isaías, en Isaías capítulo 53, versículo 3, él decía, escuchen esto, porque esto es increíble, esto es, a ver, quienes pueden tomar conciencia de esto, no sé si hay gente que no cree en las profecías, pero Isaías había detallado cientos de años antes cómo sería el sacrificio de Cristo, cientos de años antes. En la época ellos tenían rollos en donde estaban escritos las profecías, los salmos, los proverbios, y uno de esos rollos eran los rollos de Isaías. En el rollo de Isaías decía estas palabras, escuchen esto, iglesia. Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Escuchen esto, iglesia. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros pecamos, nosotros elegimos mal y lo hacemos cada día de nuestra vida. A nosotros nos correspondía el castigo del pecado. La muerte el pecado trae consigo maldición. El pecado trae consigo muerte. Adán era eterno y desde el momento en que pecó empezó a envejecer. Y la muerte trae enfermedades, trae dolores, trae maldiciones. Y todo lo que nos correspondía a nosotros recibirlo, Él se puso en el medio. Fue sobre Él. Él fue el que dijo: yo me hago cargo de todos tus dolores, todas tus enfermedades, tus maldiciones. Todo recayó sobre Él. ¿Cuánto me dicen amén por eso? Amén. Por eso Isaías decía: el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice el versículo 5, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. ¿Alguien vio, por ejemplo, la película La Pasión de Cristo? Amén. Yo creo que más o menos se debe acercar a cómo Él fue molido por los pecados. La cruz era el instrumento de tortura más doloroso que tenía el imperio romano para castigar a los reos. La cruz. La cruz implicaba una serie de golpes, de torturas. A Jesús le pegaron con látigos que en la punta tenían trozos de metal que arrancaban su carne. Yo no sé cómo Él habrá hecho para soportarlo, no me entra en la cabeza, sinceramente se lo digo. Quizás sea eso lo que nos mantiene reunidos una vez más. Porque quizá en lo profundo de nuestro corazón no podemos no mirar semejante acto de amor. Quizás sea que inconscientemente, de una u otra forma, nuestro espíritu termina arrodillándose una y otra vez ante quien hizo semejante acto de amor.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. La palabra enseña que cuando Jesús estaba colgado en el madero, y él en un momento levantó la vista y vio a quienes se burlaban, a quienes le golpeaban, cualquiera de nosotros hubiese maldecido. Sin embargo, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Calladito la boca, como oveja, delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, este hombre verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Gloria a Dios. Somos nosotros el linaje. ¿Cómo será de impactante y significativo lo que hizo aquel hombre, Jesús, que hasta el día de hoy sigue teniendo hijos? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, escuchen esto, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Su sacrificio fue por el perdón de nuestros pecados. Yo le pido que abrace a Salve ahora, Benjamín, ahí está. Por medio de Cristo, el hombre pudo reconciliarse con Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Pero su sacrificio no solamente que fue por el perdón de nuestros pecados, sino que nos santificó. Somos santos ante Dios. ¿Usted no puede creer eso? Él nos santificó, nos hizo santos. El pecado que nos ensuciaba y su misericordia hoy nos ve como santos también. ¿Qué hacer al respecto? Ese hecho histórico, ese gesto de amor, ese sacrificio demanda una responsabilidad nuestra en la actualidad. El que está a su lado tiene que amarlo de la misma manera que el Señor nos amó a nosotros. Tiene que amarlo, tiene que amar a las almas. Ame a las almas. La mejor manera de conmemorar esta santa, esto lo hacemos simbólicamente, partir el pan, beber el vino, pero la manera por excelencia de hacer valer
el sacrificio de Cristo es amando al prójimo. Decirle que te lado, te amo más que nunca. Te amo. ¿Cuántos lo van a hacer a eso? Y estaba Jesús reunido allí en esa cena y Él tomó el pan y partió el pan y Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria. Hoy hacemos memoria. Yo quisiera invitar a dos personas que son mi hermano Pedro Díaz y mi hermana Roxana. Los recibimos con un aplauso. Ellos van a... Felicitaciones. Bueno, ellos tienen esta honra de poder compartirlo. Antes de poder partir, que ya está partido, antes de poder repartirlo, yo quisiera que oremos. En esta oración vamos a decirle al Señor: gracias, de corazón. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias. Y aparte de decir gracias, vamos a perdonar y pedir perdón. Que nadie tome la Santa Cena sin perdonar o pedir perdón. A cualquiera. Si hay alguien que no está, diga: Señor, lo perdono. Haga valer este gesto de amor que nace en este momento a partir de esta enseñanza. Yo le pido a la iglesia que se ponga de pie. Estamos celebrando lo que Jesús nos enseñó, lo que el Maestro nos enseñó esa noche. Oramos por el pan, oramos por el vino y damos gracias. Cerramos los ojos un momento en comunión. Dígale: gracias, Señor. Gracias quiero darte. Gracias, Señor. Lo hiciste por amor, Padre. Y qué grande que es ese amor. Gracias por explicarnos, por enseñarnos, por iluminarnos. En esta noche, Padre Santo, queremos participar de esta cena como lo has instituido. Cuando partiste el pan, y ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, lavaste sus pies. Quisiste dejar una enseñanza, una memoria. Quisiste que no pase desapercibido porque sabías que iba a doler, sabías que iba a costar, más que nadie lo sabías. Hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo. Este pan es símbolo de mi cuerpo. Oramos por los dos, por el pan y por el vino. Este vino es símbolo de mi sangre, que por vosotros ha sido derramada hasta la última gota. Bendice, Padre Santo, este momento. En tus manos encomendamos, Señor, que cada persona, cada vida pueda participar de esto, enfocándonos en lo que esto significa, Señor. Gracias porque nos hablaste, Padre, y nos enseñaste un poquito, por lo menos, en medio de todas nuestras limitaciones. ¿Por qué hiciste, Señor, voluntariamente ese sacrificio? Gracias quiero darte un lugar de tu amor. Aleluya. Gracias quiero darte. Levantamos las manos, vamos. Amor, soy buen Jesús. ¡Aleluya! Cuánto tiempo busqué, pero en fin te encontré. No quiero
tomen el pan y a la iglesia que podamos pasar por la fila del medio y salir por los costados, así no nos chocamos. Ellos van a estar aquí. Mientras que seguimos adorando y pasamos, vamos todos juntos, o mejor dicho, de a uno pasamos, pero en oración, vamos, en oración y agradeciendo al Señor. Aleluya, vamos, vamos, vamos. Gracias, Señor, gracias, Padre.